Me senté frente a mi laptop, con el cursor parpadeando en la página en blanco de Reddit. Había estado evitando escribir esto durante semanas, pero ya no podía guardármelo. Mis dedos temblaban un poco mientras empezaba a teclear. No sé si alguien leerá esto, pero necesito desahogarme. Esta es la historia de cómo perdí a mi mejor amiga por un malentendido que se salió de control. Agárrense, porque es un desastre emocional. Todo empezó hace unos 3 años. Ana y yo éramos inseparables desde la secundaria. Éramos de esas amigas que se contaban todo, desde los chismes más insignificantes del salón hasta los secretos más oscuros que no le dirías ni a tu terapeuta. Nos conocimos en primero de secundaria, cuando las dos nos sentamos juntas en la clase de matemáticas porque éramos las únicas que no entendíamos nada de fracciones. Entre risas nerviosas y dibujitos en los márgenes de los cuadernos, nos hicimos amigas. Con el tiempo, nuestra amistad se volvió de esas que sientes que van a durar para siempre. Íbamos a la universidad juntas, compartíamos departamento, nos turnábamos para cocinar, aunque ella siempre quemaba el arroz, y hasta planeábamos viajar por el mundo algún día. Éramos un equipo. Ana era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar. No era perfecta, claro. A veces podía ser un poco impulsiva, decía cosas sin pensar, pero siempre con buena intención. Yo, por otro lado, siempre he sido más reservada, de esas que analizan todo 1000 veces antes de abrir la boca. Éramos opuestas, pero funcionábamos. O al menos, eso pensaba yo. Hace un año, las cosas empezaron a cambiar. No fue algo de un día para otro, sino una serie de detalles que ahora, mirando hacia atrás, debía haber notado. Ana empezó a salir con un chico, Diego. Al principio, todo parecía genial. Diego era carismático, divertido, el alma de la fiesta. A mí me caía bien, aunque había algo en el que no terminaba de convencerme. No sé, quizás era esa forma en la que siempre parecía estar actuando, como si todo fuera un show. Pero Ana estaba enamorada, y yo no quería ser la amiga aguafiestas que le dice ten cuidado. Así que me callé. El problema empezó en una fiesta en nuestro departamento. Era una de esas noches en las que todo el mundo estaba ahí, amigos de la universidad, algunos compañeros del trabajo de Ana, y claro, Diego. Yo había tenido un día horrible en el trabajo, así que no estaba de humor para socializar. Me quedé en un rincón, con mi vaso de refresco, viendo cómo Ana y Diego eran el centro de atención. Ella reía más fuerte de lo normal, él le pasaba el brazo por la cintura como si quisiera marcar territorio. Todo parecía normal, hasta que noté algo raro. Una de nuestras amigas, Carla, estaba hablando con Diego en la cocina. No le di importancia al principio, pero luego vi que ella se acercó demasiado, le tocó el brazo, y él no se alejó. No sé cómo explicarlo, pero algo en su lenguaje corporal me hizo sentir incómoda. No era solo coqueteo, era como si compartieran un secreto. Miré a Ana, que estaba al otro lado de la sala, riendo con otro grupo de amigos, completamente ajena. Decidí no decir nada esa noche. No quería arruinar la fiesta, y además, ¿qué iba a decir? Oye, Ana, creo que tu novio y Carla están muy cerca. Sonaba ridículo hasta en mi cabeza. Los días pasaron, y no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Intenté convencerme de que no era nada, pero cada vez que veía a Ana hablar de Diego con esa sonrisa gigante, algo dentro de mí se retorcía. No era celos, o al menos no creo que lo fuera. Era más como una alarma en mi instinto que me decía que algo no estaba bien. Decidí que tenía que hablar con ella, pero no quería que sonara como si la estuviera acusando de algo. Así que una noche, mientras preparábamos la cena, saqué el tema con todo el cuidado del mundo. Oye, Ana, ¿te has dado cuenta de cómo Carla se comporta con Diego? Dije, mientras cortaba unos tomates, tratando de sonar casual. Ella se quedó en silencio un segundo, y luego soltó una risita. ¿Qué? ¿Carla? Nah, ella es así con todos. Es súper cariñosa, no significa nada. Intenté insistir, pero con suavidad. No sé, es que en la fiesta los vi hablando en la cocina y, no sé, se veían muy cercanos. Ana dejó de revolver la salsa y me miró con una ceja levantada. ¿Cercanos cómo? ¿Qué estás insinuando? Ahí fue cuando debí haber parado. Pero no lo hice. No estoy insinuando nada, solo digo que me pareció raro. No quiero que te lastimen, Ana. Su expresión cambió. La sonrisa se le borró, y sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás diciendo que no confías en Diego?
¿O en Carla? ¿O en mí? No, no, no es eso, me apresuré a decir, pero ya era tarde. La conversación se puso tensa. Intenté explicar que solo estaba preocupada por ella, pero cada palabra que salía de mi boca parecía empeorar las cosas. Al final, Ana soltó un déjalo, no quiero hablar de esto y se fue a su cuarto. Esa noche no cenamos juntas. Pensé que se le pasaría, que al día siguiente hablaríamos y todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Ana empezó a actuar distante. Ya no me contaba cosas como antes, y cuando salíamos con nuestro grupo de amigos, sentía que me evitaba. Intenté hablar con ella un par de veces, pero siempre encontraba una excusa para cambiar de tema. Mientras tanto, Diego seguía siendo el novio perfecto a los ojos de todos, y Carla, bueno, Carla seguía siendo Carla, siempre sonriendo, siempre cerca de Diego. Un mes después, las cosas explotaron. Fue en un café donde solíamos pasar horas charlando. Ana y yo quedamos para ponernos al día, aunque en realidad yo solo quería recuperar a mi amiga. Pero esa tarde, ella llegó con una actitud que no le conocía. Estaba fría, casi cortante. Después de un rato de charla incómoda, no pude más y le pregunté directamente qué pasaba. Y entonces, soltó la bomba. ¿Sabes qué? Me contaron que andas hablando a mis espaldas, diciendo que Diego me engaña con Carla. ¿Cómo puede ser tan falsa? Me quedé helada. ¿Hablar a sus espaldas? Nunca había dicho nada a nadie, solo a ella, esa noche en la cocina. Intenté explicarle, pero ella no me dejaba hablar. Carla me lo dijo todo. Me dijo que fuiste con ella a advertirle que se alejara de Diego. ¿Quién te crees para meterte en mi vida así? No podía creer lo que escuchaba. Yo nunca había hablado con Carla. Nunca. Pero Ana estaba convencida, y la forma en que me miraba, era como si me odiara. Intenté defenderme, pero cada palabra que decía parecía hundirme más. Al final, se levantó, dejó unos billetes en la mesa y me dijo: No quiero verte por un tiempo. Necesito espacio. Se fue, y yo me quedé ahí, con el café frío y un nudo en el pecho. No entendía nada. ¿Cómo había pasado esto? ¿De dónde había sacado Carla esa mentira? ¿Y por qué Ana le creía a ella y no a mí? Salí del café con Carla sintiéndome como si hubiera corrido un maratón emocional. Mi cabeza era un torbellino de dudas, rabia y confusión. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía dejar de reproducir la conversación en mi mente. La forma en que Carla esquivó mis preguntas, esa sonrisa suya tan calculada, todo me hacía sentir que estaba jugando conmigo. Pero lo peor era esa pequeña voz en mi cabeza que me hacía dudar de mí misma. ¿Y si realmente estaba siendo paranoica? ¿Y si Ana tenía razón y yo estaba exagerando todo? Cuando llegué al departamento, Ana no estaba. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el eco de mis propios pensamientos. Me tiré en el sofá y saqué mi celular para mirar la captura de pantalla de la historia de Carla otra vez. Ahí estaba, ella y Diego, demasiado cerca, con esa frase de compañero de aventuras. Intenté recordar si Ana alguna vez mencionó que había salido con ellos esa noche, pero no podía estar segura. Todo se sentía como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Decidí que no podía seguir dando vueltas en círculos. Necesitaba hablar con alguien más, alguien que pudiera darme otra perspectiva. Así que llamé a Luis, un amigo en común que siempre había sido bueno para mantenerse al margen de los dramas. Luis y yo no éramos súper cercanos, pero siempre me había parecido alguien justo, alguien que no se dejaba llevar por rumores. Le marqué y le pedí que nos viéramos al día siguiente. Aceptó, aunque noté un poco de cautela en su voz, como si supiera que algo grande estaba pasando. Nos encontramos en una taquería cerca de la universidad. Entre tacos y salsas, le conté todo lo que había pasado: la fiesta, mi conversación con Ana, la mentira de Carla, la foto en Instagram, y ahora la charla con Carla que no me había llevado a nada. Luis escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión era seria, casi preocupada. Oye, no quiero meterme donde no me llaman, dijo al fin, limpiándose las manos con una servilleta, pero hay algo que deberías saber. Hace unas semanas, en una salida con el grupo, vi a Diego y Carla juntos en un bar. Ana no estaba. No era nada evidente, no estaban como abrazados ni nada, pero, no sé, había una vibra rara. Como si no quisieran que los vieran juntos. Mi corazón dio un vuelco. Esto era lo que necesitaba,
Alguien más que confirmara que no estaba loca. Pero al mismo tiempo, me sentí peor. Si Luis también había notado algo, entonces quizás mi instinto no estaba tan equivocado. Le pedí más detalles, pero no tenía mucho más que ofrecer. Solo dijo que los vio hablando muy cerca, riendo, y que cuando se dio cuenta de que Luis estaba ahí, Diego se puso un poco nervioso y cambió de tema. ¿Se lo contaste a Ana? Pregunté, casi con desesperación. Luis negó con la cabeza. No, no quise meterme. Además, no tengo pruebas de nada. Podría ser solo una coincidencia. Pero después de lo que me cuentas, no sé, tal vez deberías hablar con Diego directamente. ¿Hablar con Diego? La sola idea me daba escalofríos. No porque le tuviera miedo, sino porque no quería enfrentarme a él y que todo explotara en mi cara. Pero Luis tenía razón, si quería llegar al fondo de esto, no podía seguir dando rodeos. El problema era que no sabía cómo acercarme a Diego sin que pareciera que lo estaba acusando de algo. Y lo último que necesitaba era que él le fuera a Ana con otra versión distorsionada de la historia. Esa noche, mientras estaba sola en el departamento, tomé una decisión. Iba a intentar hablar con Diego, pero no quería hacerlo a solas. Necesitaba un lugar público, neutral, donde no pudiera malinterpretarse nada. Así que le escribí un mensaje, tratando de sonar lo más tranquila posible. Oye, Diego, ¿podemos charlar un día de estos? Nada serio, solo quiero aclarar unas cosas. Sonrisa con ojos felices. Me costó muchísimo poner ese emoji, pero no quería que pensara que iba con intenciones de guerra. Diego respondió al día siguiente, con un mensaje corto. Claro, dime cuándo. Quedamos para encontrarnos en un parque cerca de la uni, un lugar donde siempre había mucha gente. No sé por qué, pero sentía que necesitaba testigos, como si estuviera a punto de entrar en una trampa. El día del encuentro, estaba hecha un manojo de nervios. Me puse a repasar mentalmente lo que quería decir, pero todo sonaba o muy agresivo o muy débil. Cuando llegué al parque, Diego ya estaba ahí, sentado en una banca, mirando su celular. Me saludó con una sonrisa que parecía genuina, pero no podía evitar sentir que había algo detrás de esa fachada. Oye, gracias por venir, dije, sentándome a su lado, pero dejando algo de distancia. Quería hablar contigo porque, bueno, las cosas con Ana están raras, y creo que hay un malentendido. Diego arqueó una ceja, pero no dijo nada, así que seguí. Ana piensa que yo anduve hablando a sus espaldas sobre ti y Carla, y yo nunca hice eso. No sé de dónde salió esa idea, pero está arruinando todo entre nosotras. Por un segundo, vi algo en su expresión, un destello de incomodidad, pero se recompuso rápido. No sé, yo no tengo nada que ver con eso, dijo, encogiéndose de hombros. Si Ana está molesta, es cosa de ustedes dos. Yo no me meto en sus cosas. Intenté mantener la calma, pero su respuesta me frustró. Estaba siendo evasivo, igual que Carla. Diego, no estoy diciendo que tú inventaste nada, pero, ¿has notado algo raro con Carla? Porque yo vi una foto de ustedes dos en un bar, y Ana no estaba. Y luego está lo que me dijo Ana, y lo que me dijo Carla. No sé, todo esto no me cuadra. Ahí fue cuando su actitud cambió. No fue algo obvio, pero sus hombros se tensaron, y su sonrisa se volvió más forzada. Mira, no sé qué foto viste, pero Carla y yo somos amigos. Nada más. Si tienes un problema con ella, háblalo con ella, no conmigo. Y si Ana está sacando conclusiones, eso es problema suyo. Me quedé callada, tratando de procesar lo que acababa de decir. Su tono era defensivo, casi como si estuviera molesto porque me atreví a preguntar. No sabía si estaba mintiendo o si simplemente no quería lidiar con el tema, pero algo en su reacción me hizo sentir que no estaba siendo del todo honesto. Solo quiero aclarar las cosas con Ana, dije, intentando no sonar acusadora. Es mi mejor amiga, y no quiero perderla por algo que no hice. Diego suspiró, como si estuviera cansado de la conversación. Entonces habla con ella. Yo no tengo nada que ver con sus peleas. Pero te doy un consejo, no te metas en cosas que no te incumben. Vas a salir perdiendo. Esa frase era casi idéntica a lo que Carla me había dicho en su mensaje. Me dejó helada. ¿Estaban coordinados? ¿O era solo una coincidencia? No supe qué responder, así que solo asentí y me despedí. Mientras caminaba de regreso a casa, sentía que había dado un paso adelante, pero también dos pasos atrás.
Diego no me había dado ninguna respuesta clara, y ahora me sentía más sola que nunca. Esa noche, cuando llegué al departamento, Ana estaba en la sala, viendo algo en su celular. Por un momento, pensé en acercarme, en intentar hablar con ella otra vez. Pero cuando levantó la vista y me miró, su expresión era tan fría que me detuve en seco. Sin decir nada, se levantó y se fue a su cuarto. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un clavo más en el ataúd de nuestra amistad. Los días siguientes fueron como caminar en arenas movedizas. Cada paso que daba parecía hundirme más en un desastre que no entendía del todo. La conversación con Diego me había dejado con más preguntas que respuestas, y la frialdad de Ana en el departamento era insoportable. Vivir con alguien que te trata como si no existieras es una especie de tortura silenciosa. Cada vez que pasaba por su cuarto y veía la puerta cerrada, sentía una punzada en el pecho. Quería gritarle, explicarle, suplicarle que me escuchara, pero algo me detenía. Tal vez era el miedo a que me rechazara de nuevo, o tal vez era que, en el fondo, empezaba a dudar de mí misma. Decidí que necesitaba un respiro, así que me fui a pasar un fin de semana con mi hermana mayor, Valeria, que vivía a un par de horas de la ciudad. Siempre había sido mi caja de resonancia cuando las cosas se ponían difíciles, y esta vez no fue la excepción. En su pequeño departamento, entre pizzas y una botella de vino barato, le conté todo. Desde la fiesta hasta la charla con Diego, pasando por el mensaje extraño de Carla y la foto que no podía sacarme de la cabeza. Valeria me escuchó sin interrumpir, con esa calma que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien, aunque esta vez no estaba tan segura. Oye, esto suena a que alguien está manipulando la situación, y no eres tú, dijo, mientras cortaba otra rebanada de pizza. Lo que no entiendo es por qué Ana te cree tan poco. ¿No se supone que son mejores amigas? ¿Por qué confía más en Carla que en ti? Esa pregunta me dio un vuelco al corazón. Era algo que no me había atrevido a preguntarme en voz alta. Ana y yo habíamos pasado por tantas cosas juntas, rupturas, exámenes, noches de insomnio hablando de todo y nada. Siempre confié en que ella me creería por encima de cualquiera. Pero ahora parecía que Carla tenía más peso en su vida que yo. No lo sé, admití, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Tal vez Carla le dijo algo que la hizo dudar de mí. O tal vez Diego. No sé, Val, siento que estoy perdiendo a mi mejor amiga y no tengo idea de cómo recuperarla. Valeria me miró con esa mezcla de compasión y resolución que solo una hermana mayor puede tener. Mira, si quieres mi opinión, creo que necesitas confrontar esto de una vez por todas. No puedes seguir dando vueltas, hablando con Carla, con Diego, con medio mundo, menos con la persona que importa. Tienes que sentarte con Ana, aunque sea incómodo, aunque te duela. Y si no te escucha, bueno, entonces sabrás a qué atenerte. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Ana me aterraba. ¿Y si me decía que no quería volver a ser mi amiga? ¿Y si todo esto era mi culpa y no lo estaba viendo? Pero también sabía que no podía seguir viviendo así, en este limbo donde mi mejor amiga era una extraña. Cuando volví al departamento el domingo por la noche, Ana estaba en la cocina, preparando algo de comer. Por un momento, pensé en ignorarla, en seguir con nuestra rutina de evitarnos, pero las palabras de Valeria resonaron en mi cabeza. Era ahora o nunca. Respiré hondo y me acerqué. Ana, ¿podemos hablar? Dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Ella se giró, con una cuchara de madera en la mano, y me miró como si estuviera evaluando si valía la pena. Después de lo que pareció una eternidad, asintió. Está bien. Pero que sea rápido. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una mesa que antes estaba llena de risas y conversaciones interminables, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. No sabía por dónde empezar, así que fui directa al grano. Ana, sé que estás molesta conmigo, pero necesito que me escuches. Yo nunca hablé con Carla sobre ti y Diego. Nunca. La única vez que mencioné algo fue contigo, esa noche mientras cocinábamos, porque estaba preocupada por ti. No sé de dónde sacó Carla esa historia, pero te juro que no es verdad. Ana me miró, con los brazos cruzados, y su expresión no cambió. Entonces, ¿por qué Carla me dijo que fuiste con ella a advertirle que se alejara de Diego? ¿Por qué iba a inventar algo así? No lo sé, dije, sintiendo como la frustración empezaba a hervir dentro de mí. Pero te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué me creería a mí, que he sido tu amiga por años, en lugar de a Carla,
que siempre está metida en dramas. Eso fue un error. Lo vi en sus ojos al instante. Su rostro se endureció, y su voz salió cortante. ¿Sabes qué? Tal vez el problema no es Carla. Tal vez el problema eres tú, siempre pensando que sabes lo que es mejor para mí. Siempre juzgando a Diego, a Carla, a todos. ¿Crees que no me doy cuenta? Me quedé sin palabras. Era como si me hubiera dado una bofetada. Intenté responder, pero ella siguió. Desde que empecé a salir con Diego, has estado rara. Siempre con tus premoniciones y tus malos presentimientos. ¿No se te ocurrió que tal vez estoy feliz? ¿Que no necesito que vengas a salvarme de algo que no existe? Ana, no estoy tratando de salvarte, dije, con la voz temblando. Solo quiero que sepas la verdad. Vi una foto de Carla y Diego en un bar, solos, antes de la fiesta. Y Luis también los vio juntos, y dijo que había algo raro. No estoy inventando nada, solo estoy preocupada por ti. Ella se rió, pero no era una risa de alegría. Era amarga, casi cruel. ¿Ahora estás stalkeando a mi novio? ¿En serio? Esto es patético. Si tienes un problema con Diego, dímelo de frente, pero no vengas con estas historias de fotos y rumores. Intenté explicarle, pero cada palabra que decía parecía empeorar las cosas. Al final, Ana se levantó de la mesa, claramente harta. Mira, no quiero seguir con esto. Si no puedes respetar mi relación, entonces no sé si podemos seguir viviendo juntas. Piénsalo. Se fue a su cuarto, y el sonido de la puerta al cerrarse fue como un eco de todas las veces que me había dejado sola en los últimos meses. Me quedé sentada en la cocina, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar caer. Había intentado arreglar las cosas, y en lugar de eso, había empeorado todo. Ahora no solo estaba perdiendo a mi mejor amiga, sino también mi hogar. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. ¿Era cierto lo que decía Ana? ¿Estaba siendo una amiga controladora, metiéndome donde no me llamaban? ¿O realmente había algo oscuro detrás de todo esto, algo que involucraba a Carla y Diego? Lo único que sabía era que no podía rendirme. No todavía. La amenaza de Ana de que tal vez no podíamos seguir viviendo juntas me dejó en un estado de pánico silencioso. No era solo la idea de perder el departamento, que había sido nuestro refugio durante años, sino la certeza de que nuestra amistad estaba colgando de un hilo cada vez más delgado. Me pasé los días siguientes en una especie de niebla, yendo al trabajo, volviendo a casa, evitando a Ana como si fuera una desconocida. Pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Realmente había sido una amiga controladora? ¿O estaba en lo correcto al sospechar de Carla y Diego? La duda me estaba comiendo viva. Decidí que necesitaba un enfoque diferente. Hablar con Ana, Carla y Diego no me había llevado a ningún lado, y seguir insistiendo solo estaba empeorando las cosas. Necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera ser refutado con un estás paranoica o un te estás inventando cosas. Pero también sabía que no podía convertirme en una detective obsesionada, stalkeando a todo el mundo. Eso no era sano, y no quería convertirme en alguien que no reconocía. Entonces, se me ocurrió una idea. Recordé que Ana y yo teníamos una amiga en común, Mariana, que trabajaba con Carla en la misma empresa. Mariana siempre había sido discreta, pero también tenía una habilidad especial para notar cosas que los demás pasábamos por alto. Si alguien podía darme una perspectiva externa sobre Carla, era ella. Le escribí un mensaje pidiéndole que nos viéramos, manteniendo las cosas vagas para no asustarla. Aceptó, y quedamos en encontrarnos en una heladería que nos encantaba de la universidad. Cuando llegué, Mariana ya estaba ahí, con un helado de pistacho que me hizo sonreír por un segundo, porque siempre bromeábamos sobre su obsesión con ese sabor. Nos saludamos, y después de un poco de charla casual, fui al grano. Mariana, necesito preguntarte algo, pero por favor, que quede entre nosotras, dije, bajando la voz aunque la heladería estaba casi vacía. Ella asintió, con una mirada curiosa pero cautelosa. Claro, ¿qué pasa? Le conté una versión resumida de todo: la fiesta, mi preocupación por Ana, la mentira de Carla, la foto con Diego, y como Ana ahora apenas me hablaba. No entré en demasiados detalles sobre mis conversaciones con Carla y Diego, porque no quería que pareciera que estaba arrastrando a todo el mundo al drama. Solo le pregunté si había notado algo raro con Carla en el trabajo,
especialmente en relación con Diego o Ana. Mariana se quedó pensativa, removiendo su helado con la cucharita. Luego suspiró. Mira, no quiero alimentar el fuego, pero, sí, hay algo que me ha parecido extraño. Carla ha estado actuando raro últimamente. No sé si tiene que ver con Diego, pero a veces la he visto mandándole mensajes a alguien y luego escondiendo el celular rápido, como si no quisiera que nadie viera. Una vez, en la hora del almuerzo, la escuché hablando por teléfono en un pasillo, y sonaba, no sé, como si estuviera discutiendo con alguien, pero en voz baja. Mencionó algo sobre no querer que Ana se entere. Mi corazón se aceleró. Esto era más de lo que esperaba. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar preguntarle. ¿Crees que podría estar hablando con Diego? Mariana se encogió de hombros. No lo sé, honestamente. No tengo pruebas, y no quiero acusar a nadie de nada. Pero Carla siempre ha sido, bueno, tú sabes cómo es. Le gusta ser el centro de atención, y no es la primera vez que se mete en medio de algo. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Laura? Otra vez, el nombre de Laura. Era como si el pasado estuviera enviándome señales que no había querido ver antes. Asentí, y Mariana continuó. No estoy diciendo que Carla esté haciendo algo malo, pero, si yo fuera tú, tendría cuidado. Y si quieres mi consejo, no sigas confrontando a la gente. Si hay algo que descubrir, tarde o temprano saldrá a la luz. Pero seguir escarbando así solo va a hacer que Ana se aleje más. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Estaba tan obsesionada con encontrar la verdad que no me había detenido a pensar en cómo mis acciones estaban afectando mi relación con Ana. Quizás necesitaba dar un paso atrás, pero no podía rendirme del todo. No después de lo que Mariana me había dicho. Esa noche, cuando llegué al departamento, Ana no estaba. Me senté en mi cuarto y saqué mi celular, mirando la captura de pantalla de la foto de Carla y Diego otra vez. Estaba a punto de apagarlo cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto, y cuando la abrí, casi se me cae el teléfono de las manos. Era una imagen de Carla y Diego, tomada en lo que parecía un parque, muy parecida a la que había visto en Instagram, pero esta vez estaban aún más cerca, con las manos entrelazadas. No había texto, solo la foto. Mi primer pensamiento fue, ¿quién me mandó esto? ¿Y por qué? Intenté responder al mensaje, pero el número no estaba registrado, y cuando llamé, nadie contestó. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Era una broma? ¿Alguien estaba tratando de ayudarme? ¿O era una trampa? No sabía qué hacer con la foto, pero una cosa era segura, esto no era una coincidencia. Alguien quería que yo supiera algo. Decidí no hacer nada con la foto de inmediato. Estaba cansada de correr en círculos, de confrontar a la gente y salir con las manos vacías. Pero no podía ignorarla. Guardé la foto en una carpeta privada de mi celular y me prometí que encontraría una manera de usarla sin empeorar las cosas con Ana. Lo último que necesitaba era que pensara que estaba fabricando pruebas. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Sofía, la amiga con la que había hablado antes en el parque. Me dijo que había oído algo en una salida reciente del grupo. Al parecer, Carla había estado actuando extraño, evitando hablar de Ana cuando alguien la mencionaba, y Diego había estado más callado de lo normal. Sofía no tenía detalles concretos, pero dijo que el ambiente en el grupo se sentía tenso, como si todos supieran algo pero nadie quisiera hablar. Eso me dio una idea. Quizás la clave no estaba en confrontar a Carla o Diego, ni siquiera en hablar con Ana directamente. Tal vez necesitaba acercarme al grupo, observar, escuchar, ver si alguien más había notado algo. Así que acepté una invitación a una salida ese fin de semana, una cena en casa de un amigo en común, Pablo. Ana iba a estar ahí, y probablemente Diego y Carla también. No estaba segura de si era una buena idea, pero sentía que era mi última oportunidad para entender qué estaba pasando antes de que todo se derrumbara por completo. El día de la cena, estaba tan nerviosa que apenas pude comer algo en todo el día. Me puse un outfit que me hacía sentir un poco más segura de mí misma, aunque por dentro estaba temblando. Cuando llegué a la casa de Pablo, la atmósfera ya se sentía cargada. Ana me saludó con un hola seco, pero no me evitó del todo. Diego estaba ahí, riendo y charlando como si nada, y Carla. Carla estaba en su elemento, siendo el alma de la fiesta, pero noté que evitaba mirarme directamente. Durante la cena, traté de mantener un perfil bajo, observando a todos.
Y entonces, pasó algo que no esperaba. En un momento, cuando todos estaban distraídos, vi a Carla y Diego intercambiar una mirada. No era una mirada cualquiera, era de esas que dicen más de lo que las palabras pueden expresar. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón se detuviera. Nadie más pareció notarlo, pero yo no podía sacármelo de la cabeza. La cena en casa de Pablo fue como estar atrapada en una película de suspenso donde todos saben algo, pero nadie dice nada. Esa mirada entre Carla y Diego se quedó grabada en mi mente, como una prueba que no podía ignorar, pero que tampoco sabía cómo usar. Me pasé el resto de la noche fingiendo que todo estaba bien, riendo en los momentos correctos, pero por dentro estaba hecha un nudo. Ana apenas me hablaba, Diego seguía actuando como el novio perfecto, y Carla. Carla era un torbellino de carisma, pero cada vez que la miraba, sentía que estaba frente a una máscara. Cuando llegué a casa, no pude contenerme más. Me senté en mi cuarto, con el celular en la mano, mirando la foto anónima que me habían enviado. Carla y Diego, tomados de la mano, en un parque. Era demasiado. No podía seguir guardando esto, no podía seguir dejando que mi amistad con Ana se deshiciera sin hacer un último intento. Pero después de la última conversación en la cocina, sabía que enfrentarla directamente no iba a funcionar. Necesitaba un plan, algo que la obligara a escuchar sin que pudiera cerrarme la puerta en la cara. Decidí escribirle una carta. No un mensaje, no un correo, sino una carta de verdad, escrita a mano, como las que nos mandábamos en la secundaria cuando queríamos decirnos algo importante. Pasé horas redactándola, borrando, volviendo a empezar. Quería que fuera honesta, pero no acusadora. Quería que entendiera cuánto la quería, cuánto me dolía perderla, y por qué no podía quedarme callada. En la carta, le conté todo, lo que vi en la fiesta, la foto de Instagram, la conversación con Luis, lo que Mariana me dijo, y la foto anónima. No le dije que sospechaba que Diego y Carla tenían algo, pero dejé claro que algo no estaba bien, y que solo quería protegerla porque la quería como a una hermana. Terminé la carta con una súplica: por favor, hablemos. No quiero perderte. Dejé la carta en la mesa de la cocina, donde sabía que la vería, y me fui a trabajar con el corazón en la garganta. Todo el día estuve revisando mi celular, esperando una respuesta, un mensaje, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Cuando volví al departamento esa noche, la carta ya no estaba en la mesa. Ana estaba en su cuarto, con la puerta cerrada, como siempre. No sabía si la había leído, si la había roto, o si simplemente la había ignorado. Me sentí como si hubiera lanzado una botella al mar y estuviera esperando que alguien la encontrara. Pasaron 2 días sin ninguna señal. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que quizás Ana y yo nunca volveríamos a ser las mismas, cuando recibí un mensaje suyo. Era corto, pero cada palabra me dio esperanza: podemos hablar. Esta noche, en el café de siempre. Llegué al café temprano, con los nervios a flor de piel. Cuando Ana entró, no traía su usual sonrisa, pero tampoco la frialdad de las últimas semanas. Se sentó frente a mí, y por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, rompió el silencio. Leí tu carta, dijo, mirando la mesa. Y, no sé qué pensar. Todo esto es un desastre. Asentí, sin saber qué decir. Ella suspiró y continuó. Hablé con Diego después de leerla. Le conté lo que me dijiste, lo de la foto, lo de Carla. Al principio, se puso a la defensiva, pero luego, admitió que él y Carla han estado más cerca de lo que me dijo. Dijo que no es nada serio, que solo son amigos, pero que han salido un par de veces a solas porque se entienden. No sé qué significa eso, y no sé si quiero saberlo. Mi corazón se hundió. Era lo que sospechaba, pero escuchar a Ana decirlo, con la voz quebrada, fue como un puñetazo. Quise abrazarla, pero me contuve. Ella siguió. También hablé con Carla. Ella lo niega todo, dice que no hay nada entre ellos, que solo son amigos, que tú estás inventando cosas para separarnos. Pero, no sé, algo no me cuadra. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste, en lo que vi en esa foto que me mandaste con la carta. Y luego está lo que me contaste de Mariana, de Luis. No sé en quién confiar. Por primera vez en meses, vi a la Ana de antes, la que confiaba en mí, la que me contaba todo. Pero también vi el dolor en sus ojos, la confusión, el miedo a que su mundo se derrumbara. Me tomó la mano,
y sentí que casi se me rompía el corazón. Tú eres mi mejor amiga, dijo, con la voz temblando. Y me duele pensar que te perdí por esto. Pero también me duele pensar que Diego y Carla podrían estar mintiéndome. No sé qué hacer. No supe qué decir. Quería decirle que todo iba a estar bien, pero no podía prometerle eso. En lugar de eso, le apreté la mano y le dije lo único que sentía de verdad. Ana, no importa qué pase, estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Solo quiero que estés bien, y si eso significa que tenemos que dejar las cosas como están, lo aceptaré. Pero no quiero que nadie te lastime. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y por un momento, sentí que quizás, solo quizás, podríamos salvar lo que quedaba de nuestra amistad. Pero también sabía que esto no era el final. Diego y Carla todavía estaban en la ecuación, and the truth, whatever it was going to come out sooner or later. Esa noche, cuando volvimos al departamento, no hablamos mucho más. Pero por primera vez en meses, Ana no cerró la puerta de su cuarto. Fue un pequeño gesto, pero para mí significó todo. No sabía qué pasaría después, si Ana confrontaría a Diego, si Carla seguiría negando todo, o si esa foto anónima traería más revelaciones. Pero por ahora, tenía un pedacito de esperanza. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que esperaba.